9:37 de la mañana, 24:04 tenemos de temperatura. Le doy la bienvenida al Búho, como todos los viernes. Búho, ¿cómo andás? Buen día. Hola bien? Diego, buen día, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien, por suerte. Después del feriado que hemos tenido el viernes pasado. El viernes pasado no nos vimos, pasó mucha agua bajo el puente, con el tema universitario, educativo. Tenemos un tema que día a día nos va regalando información y nos va dando cosas para charlar. Una agenda bastante movida, pasó en el medio la marcha multitudinaria nuevamente, con mucha presencia federal. Pasó el veto de la ley de financiamiento universitario, después del veto la reacción de la comunidad universitaria con tomas y un debate profundo, y finalmente el planteo del gobierno respecto a las auditorías, que vamos a tratar de desmenuzarlo un poco, separar, como dicen, la paja del trigo, dejar en claro cuál es la normativa vigente, qué es lo que está pasando con las auditorías, y presentar esta nueva medida que tomó el gobierno a través de el permiso para que SIGEM pueda auditar a las universidades como un control del propio gobierno. Claro. Bueno, vamos entonces a ir desmenuzando, si te parece, vamos a ir tratando tema por tema, dentro del gran tema, ir como viendo cuestión por cuestión. Empecemos, porque existe una ley, también algo que estuvo en boga estos últimos días, fue la famosa Ley de Educación Superior. Claro, como vos decís, la Ley de Educación Superior es la ley que rige el sistema universitario, y uno de sus artículos, el 59 bis, establece justamente que el control administrativo externo de las universidades nacionales es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación. Y es una ley con vigencia plena que echa por tierra el argumento que viene sosteniendo el gobierno de que las universidades no quieren ser auditadas y necesitan ser auditadas y se resisten, porque efectivamente están cumpliéndose las auditorías por parte de AGN, y bueno, es un poco el argumento endeble que tiene el gobierno y que sostuvo durante todos estos meses de conflicto. Bueno, te muestra un poco esto, un tuit que sacó, un comunicado que sacó Mauricio Macri. O sea, hay alguien aliado a este gobierno, es Mauricio Macri, un poco haciendo responsable al propio gobierno de, si no las están auditando es responsabilidad de ustedes, no de las universidades, cuando fue en pleno pico máximo del conflicto, y desde las propias universidades diciendo, nosotros nos están auditando, las auditorías internas están funcionando, y en todo caso, si la SIGEN no nos está auditando, es porque el gobierno no firma para que, vayan y auditen. Claro, hay como para descomponer el análisis en algunos puntos. El tema de AGN es importante aclarar. La Auditoría General de la Nación es un organismo de control externo que depende del Congreso de la Nación. Es un organismo que audita todo el Estado Nacional, no audita solamente las universidades, audita todos los ministerios, todos los programas nacionales, audita organismos, por ejemplo, como AFIP, ANSES, y también audita las universidades nacionales. AGN hace controles externos ex post, se le llaman. ¿Qué significa? Que son controles después de que suceda el ejercicio presupuestario. Entonces, claro, mucha gente decía, bueno, pero la última auditoría que hay a universidades es del 2019. Claro, también te vas a encontrar con auditorías de otras áreas del Estado que no están en tiempo real. ¿Por qué? Porque termina un periodo y al año siguiente la AGN decide auditar a través de un muestreo. Vos imaginate, Diego, que... Te iba a decir, ahí también una cuestión de sentido común y de planteo. Digo, si yo tengo que auditar todo lo que tiene que ver con el Estado en tiempo real, necesito 3 millones de personas, un personal de 3 millones de personas para ir en el día a día de todo el Estado. Claro, la AGN decide en su plan anual de auditorías, a través de un muestreo, cuáles son las áreas, el lapso de tiempo que va a auditar y qué tipo de auditoría va a ser, una auditoría de presupuesto o de gestión. Y eleva al Congreso de la Nación esta propuesta de auditoría, que debe ser tratada por la famosa Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Y este es uno de los planteos que se hicieron al gobierno por su responsabilidad en
no conformar esta comisión mixta revisora de cuentas. Y digo bien que es una responsabilidad que tiene en sus manos el gobierno, porque quien debe firmar los papeles para que esta comisión se conforme es justamente Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados puesto por el gobierno. Esta comisión mixta revisora de cuentas no está conformada y quien tiene la llave para hacerlo es justamente Martín Menem. Y además hay otro dato importante respecto a AGN. AGN tiene una conducción colegiada, es decir, integrada por varios miembros, son 7 miembros, y actualmente 3 de esos miembros están vacantes. ¿Y quién debe designarlos? También el Congreso de la Nación. Entonces se está achacando al gobierno una doble responsabilidad en no haber conformado la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y en todavía no haber designado los 3 auditores que faltan para completar el cuerpo de auditores de 7 auditores generales. Con esas 2 responsabilidades en manos del gobierno, queda mucho más claro que hay tareas que todavía no están haciendo y a su vez también algo que muchos de los rectores y la comunidad universitaria dice: nosotros no tenemos problema en que nos hagan auditorías. Si las auditorías que hace AGN son de tiempo pasado, si hacen falta más, si hay que profundizar más, es problema de AGN, no es problema de las universidades. Es como que le están echando la culpa a las universidades de una tarea que no les corresponde hacer, le corresponde a AGN. Y ahora, bueno, con todo este tema, ha habido un convenio firmado entre AGN y las universidades en agosto para fortalecerlas. Ya ha anunciado la AGN que ha elevado en el plan de auditorías para el año 2025 un montón de universidades que van a estar bajo la mirada de este organismo de control externo, y se fortalece la tarea de auditoría de AGN hacia el sistema universitario. Pero hay que dejar bien en claro a quién le toca esta responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, también otra de las cosas que apareció estos días y demás, justamente, fue esta firma para que la CIGEN controle o audite a las universidades. Exactamente, la CIGEN es un órgano... Para aquellos que no están al tanto, ¿cuál es la diferencia entre la AGN y la CIGEN y qué es lo que va a hacer ahora la CIGEN? Bien, es muy importante esta distinción. Dijimos que AGN es un organismo de control externo, ex post, o sea, después de que pasan los ejercicios, y que depende del Congreso de la Nación, ¿ok? En cambio, la CIGEN, que significa Sindicatura General de la Nación, representa al Poder Ejecutivo Nacional, o sea, al Gobierno Nacional y al Presidente de la Nación. La CIGEN es el cuerpo de abogados que representa al Estado ante los demás organismos y sobre todo ante la justicia en caso de que se configure algún delito o una no observación de las leyes. O sea, vigentes. dependen de Rodolfo Barra hoy. Claro, lo que pasó fue que Rodolfo Barra, que es el Procurador General del Tesoro de la Nación, firmó un dictamen nuevo que cambia un dictamen que había firmado en 2022 Carlos Zanini como ex Procurador General. ¿Qué decía en ese dictamen en 2022 Zanini? Decía: no se puede aplicar una auditoría de CIGEN a las universidades nacionales porque las universidades nacionales son órganos del Estado autárquicos y autónomos. Por lo tanto, no pueden someterse al control de parte del Poder Ejecutivo y tal como está establecido en la Constitución, son autónomas y el órgano encargado de auditarlas es Auditoría General de la Nación. En ese momento había algunas universidades que eran auditadas por CIGEN a través de convenios y en ese momento y con ese dictamen de Zanini en 2022 se cortó esa posibilidad de que CIGEN las audite. ¿Qué hizo Rodolfo Barra ahora? Firmó un nuevo dictamen con nuevos argumentos que le permiten al gobierno avanzar en auditorías de parte del propio gobierno. ¿Cuál es la crítica que se está haciendo? Hay 2 críticas. Una, que adjudica responsabilidad al propio gobierno por esta cuestión. Este dictamen nuevo lo podría haber firmado Rodolfo Barra el 11 de diciembre de 2023. Claro.
pero esperaron 10 meses para darse cuenta de que tenían esta posibilidad. Bueno, finalmente lo hicieron. Hoy los rectores están diciendo, bienvenidas todas las auditorías, queremos despejar toda duda, queremos dejar de discutir algo que no tiene sentido, que es absurdo, y si quiere auditar el gobierno, hágalo. Pero hay otro punto que es importante, que tiene que ver con el debate de la autonomía. Muchos están haciendo este planteo, esto no corresponde, viola la Constitución, está impactando sobre la autonomía de las universidades y es algo que no debería suceder. Yo creo que ante este debate público que se dio, que haya más auditorías, es una garantía para el sistema universitario de que por lo menos el gobierno deje de acusarla sin fundamento y de que si quiere avanzar en algún planteo, tenga que hacerlo de manera formal frente a la justicia. No es lo mismo que, como dice el presidente, todos los periodistas son chorros y ensobrados, los pone a todos contra el paredón de fusilamiento, pero no hay ninguna denuncia penal. Después el presidente dice, los diputados son todos chorros, son todas ratas, y sin embargo después va, negocia con uno, negocia con otro. Y con las universidades hace lo mismo. Dice que son todas corruptas, todos ladrones, que nadie se deja auditar, pero en realidad la responsabilidad recae en otro lado, no sobre las universidades. Así que bienvenido sea este dictamen en la medida en que pueda aportar algo de transparencia y racionalidad a una discusión pública que no está teniendo racionalidad y ya roza el absurdo. ¿Cómo sigue todo esto? Vos recién decías, la AGN audita ya con con los números. Claro, con el diario del lunes, exacto, digamos. Con ¿no? el diario del lunes, la SIGEN no. La SIGEN hace un control, se llama un control concomitante, o sea que a medida que va pasando el ejercicio presupuestario del año van en curso, el día a día. Claro, van controlando esto. Y creo que ya de hecho lo anunció, ¿no? El encargado, digamos, del SIGEN, que se llama Miguel Blanco, es el síndico general de la Nación, ya avisó después de la firma de este nuevo dictamen de Rodolfo Barra. Empezaron a reestructurar el equipo de auditorías universitarias, ya anunciaron que tienen en carpeta auditar a la Universidad de La Matanza y que están estudiando con qué otras universidades van a continuar estas auditorías en tiempo real, ¿no? Día a día lo que gastan las universidades va a tener que ser peritado, auditado por parte de la SIGEN. Y a esto se suma también, es importante decirlo, Diego, la misma ley de educación superior que establece que la AGN tiene la competencia directa e indelegable para control externo, también dice, todas las instituciones de educación superior, universitarias, públicas, deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos. Esto es, cada universidad tiene conformado un cuerpo de auditores interno que, siguiendo la normativa que marca SIGEN para la rendición de cuentas estatal, hace rendición de cuentas a nivel de cada universidad. O sea que hay controles. Muchos dicen también, bueno, pero se controlan ellos mismos. Bueno, la SIGEN también, entre comillas, se controlan a ellos mismos, porque la SIGEN controla al Estado Nacional y es del propio Estado Nacional. Estado, claro. Pero eso no significa que se puedan desconocer la normativa de rendición de cuentas, que se puedan chorear la guita, que puedan hacer lo que quieran. Hay que observar reglamentos de rendición de cuentas, hay que observar toda una cuestión técnica para cómo se gasta el dinero público, y bueno, y esto ahora va a estar doblemente reforzado por esta nueva potestad de la SIGEN de poder auditar las universidades. ¿Es casual que haya sido elegida la Universidad de La Matanza? Mira, yo no sé por qué han elegido o por qué han anunciado que comienzan con La Matanza. Sí sé que ya había unas 20 universidades que tenían suscritos convenios con SIGEN. Claro, en esta bronca de muchos rectores de decir, che, nos están acusando que no queremos auditarnos. Nosotros estamos diciendo, sí, somos auditados por AGN. En esa intención de los rectores y rectoras de abrir sus universidades y demostrar más transparencia, acudieron a la SIGEN a golpear la puerta y dijeron, che,
auditanos, firmemos un convenio. Y hay un convenio de 20 universidades con SIGEN, tal vez La Matanza ya es una de ellas. Y bueno, por eso deciden anunciar que comienzan con esta universidad de un enclave importantísimo del conurbano, en una de las ciudades más grandes de Argentina, y que es una universidad también que tiene casi 30 años, muy tradicional, claro, muy histórica, y con muchísimos alumnos y docentes. Seguramente se irán anunciando otras universidades que entran dentro del plan de auditoría, así como también lo hizo, ¿no?, la AGN en su nuevo plan de auditoría para el año que viene, en donde anunció unas 15 auditorías a distintas universidades nacionales para el 2025. Búho, te corro un poco de todo esto, pero sí, por supuesto seguimos en tema y tiene que ver con el conflicto. ¿En qué situación está actualmente? Digo, ¿esto cambia algo? ¿No cambia nada? Me parece que esto da por tierra el planteo absurdo del gobierno de que hacen falta auditorías. Ya no hay más argumentos, está claro que las auditorías de AGN están vigentes, las auditorías internas de cada universidad están vigentes y se suma la auditoría de SIGEN en manos del propio gobierno. Basta con el tema de auditorías, pasemos a otra página. Y esa otra página tiene que ver con la crisis del sistema universitario que sigue tan profunda como estaba antes. ¿Por qué? Porque los sueldos universitarios de docentes y no docentes siguen en el último subsuelo, son los sueldos que están más atrasados respecto a la inflación de empleados estatales, y el gobierno sigue desconociendo que hubo una inflación desde diciembre del año pasado que comió los sueldos de todo el sector universitario. A su vez, siguen paralizadas obras de infraestructura, programas de extensión, programas de ciencia y técnica, becas universitarias, y el reclamo del sistema universitario, después del veto a la ley de financiamiento, se enardeció totalmente, Diego. Hemos visto tomas en muchísimas facultades del interior y de acá de Capital. Estas tomas entraron en un debate sobre si era toma con clases o sin clases. Habrán tratado acá seguramente el tema. Es un tema muy polémico. Mi posición es que si hay tomas, tienen que ser tomas que no perjudiquen a los estudiantes, tomas que permitan que haya exámenes, que permitan que haya clases, pero que al mismo tiempo visibilicen este problema. Y estamos entrando en un nuevo conflicto con el tratamiento del presupuesto 2025. En la Cámara de Diputados entró la propuesta de ley del gobierno que básicamente sigue subsumiendo a las universidades a una asfixia presupuestaria para el año 2025, y por eso están prendidas las señales de alerta en todo el sistema, ¿no? Bueno, veremos novedades para la semana que viene, se espera algo, todavía hay muchas universidades que están tomadas. ¿Crees que eso le hace un poco de ruido al gobierno? ¿No le importa? Escuchábamos a Dorni el otro día en una de las conferencias que da habitualmente diciendo para el gobierno es un tema cerrado, ya está, no hay más nada para discutir. Mira, yo creo que esto sí le hace ruido al gobierno, a pesar de lo que ellos plantean públicamente, y que este conflicto, que ya lleva 6 largos meses, está impactando sobre un componente que apoyó al presidente Milei en el balotaje, que son los jóvenes universitarios, que a pesar de haber votado al gobierno a lo mejor el año pasado, este año están diciendo, no tiene más sentido lo que están diciendo, den un aumento a los docentes, queremos que haya salarios dignos, queremos que la universidad funcione bien, no rompamos lo que están dando bien, que es orgullo de todo un país que nos representa en el exterior con profesionales científicos de primer nivel. Sí creo, Diego, que el conflicto, digamos, de manera más violenta y con los ánimos enardecidos le sirve al gobierno, porque el gobierno con esto sigue apostando a la polarización como eje de su planteo del relato, y que bueno, creo que hay que ser más creativos, buscar otras formas para poner el tema sobre la mesa, y sobre todo la comunidad universitaria tiene que trabajar en informar. Hay mucha desinformación a propósito de parte del gobierno, muchas fake news, mucho sostener mentiras. Básicamente esto de las auditorías es algo que se repite, auditorías,
y parece una discusión, digamos, discutir con una pared, porque se explica que hay una ley, se explica que está la AGN, se explica que están las auditorías internas, se explica lo exigen, y sin embargo siguen repitiendo lo mismo como si fueran loros, y creo que eso no le hace bien a la discusión pública ni a la democracia argentina. Así que bueno, esto, como decíamos, recién empieza y el conflicto universitario va para largo, Diego. Bugo, gracias por este rato, será hasta el viernes que viene, ¿te parece? Dale, Diego, el viernes que viene nos vemos con más novedades del tema.